La Asamblea se vio obligada a reorganizar la Comisión de Fiscalización, la comisión que debe fiscalizar con integrantes que están siendo investigados. El caso Pedernales es un tema que compromete la independencia de la función legislativa ante el Ejecutivo. El lunes, ante la Fiscalía, el ex asambleísta por Manabí, Daniel Mendoza, hizo graves afirmaciones. Escuchemos. 360.000 para cumplir con el pago a Eliseo Azuero y sus compañeros de bancada. Información que Eliseo confirma en la conversación que mantuvo conmigo en su casa y que es parte del expediente, amenazando con que no habrían los votos para aprobar la ley económica urgente que se trataba en la Comisión de Régimen Económico. Aquí me comprometo para ayudarlo, también en la efectivización de $1.000 cada uno, por un monto de 400.000 más, de los cuales entiendo solamente 2 cheques de 40.000 fueron efectivizados. El objetivo era que se cobraran esos 10 cheques y proceder a entregarle dicho monto a Eliseo Azuero. Héctor Yepes, asambleísta, integrante de la comisión que investigó al exasambleísta Mendoza. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie, buenos días a todos los ecuatorianos. Buenos días también. El exasambleísta Mendoza fue coordinador de la bancada de Alianza País y Aliados, también presidente de la Comisión del Régimen Económico que tramitaba los proyectos de ley de urgencia económica del Ejecutivo. Por lo tanto, estaba bien informado de las votaciones en la Asamblea y sus comisiones. ¿Es creíble lo que declara la Fiscalía? ¿Se quedarán con el argumento de que lo hace por venganza o es fácil, viendo las votaciones, confirmar lo que él dice? Primero, permítame, Steffi, expresar un mensaje de solidaridad con los médicos que el día de ayer, en vez de recibir su salario, han recibido como pago gases lacrimógenos y que encima hoy los quieren multar con hasta $6.000 en el nuevo Código de Salud que ojalá el presidente Lenín Moreno vete. Realmente es algo que indigna a los ecuatorianos. Y yendo a la pregunta, yo creo que aquí cada uno revela parte de la verdad que le conviene tal vez desde sus estrategias, pero hay que ir armando un rompecabezas donde se ve por un lado que habría existido compra de votos en la Asamblea, donde aparentemente hubo un muñequeo, por así decirlo, para conseguir los votos del propio oficialismo en la última ley económica de ordenamiento de finanzas públicas. Y un dato curioso, la detención del señor Mendoza se da justo una semana antes, o menos, pocos días antes, de que se apruebe esta ley, como al parecer en alguna suerte de presión política o de ajuste de cuentas, porque aquí hay que hablar en términos de pandillas prácticamente con lo que estamos viendo. Y esto nos lleva a una pregunta más allá. Es clarísimo que en la Asamblea ha habido reparto de hospitales, reparto de favores y parece incluso reparto de dinero por votos. La gran pregunta que sigue sin contestarse aquí es quién repartió los hospitales, el dinero y los favores en el gobierno nacional. Pues aquí hay que ver quién del señor del SECOP, el señor Tamayo. ¿Quién es el jefe de las ex ministras de Salud, Andra Muñoz y Espinosa, que manejaban los hospitales en su momento que habrían sido entregados? ¿Quién es el jefe del señor Paul Granda, que manejaba los hospitales del IES? ¿Quién es el jefe de María Paula Romo, que es la que mantenía los diálogos políticos con los asambleístas? El presidente Lenín Moreno. Pues todo apunta a una sola cabeza. Ahora, pero cuando la pregunta es entonces, si es que hubo reparto, ¿quién repartió? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Quién entregó poder? Ya no es momento de quedarnos en las preguntas, sino que los órganos, según sus competencias, estén investigando a la Fiscalía, la fiscalización, la reorganización que se acaba de dar de esa comisión de fiscalización. Ahora, pues ya no hay mayorías del partido de gobierno como antes, quedó integrada así, con 2 asambleístas por la Revolución Ciudadana, tienen 2 por Alianza País, 2 socialcristianos, 2 por Creo, 2 por BIN, un asambleísta por Badi. Pero
¿con qué independencia van a poder fiscalizar incluso miembros del BADI, los que están involucrados o han sido involucrados por el propio exasambleísta Mendoza, los de Alianza País, que se quieren desligar del gobierno, pero el líder del partido es el presidente y el gobierno es el gobierno quien también debe ser investigado si entregó o no ese poder de negociación a asambleístas a cambio de votos, como usted refiere? Por eso yo no voté por esa conformación, pese a que yo originalmente fui el que promovió el cambio de la Comisión de Fiscalización, y esa moción originalmente pasó con una amplia votación, pero ya el diablo está en los detalles cuando se definen los nombres. Yo había propuesto originalmente la semana pasada, cuando a las 10 de la noche el presidente de la Asamblea suspendió la votación por llamadas de asambleístas, como él mismo dijo, una conformación donde había clara independencia frente a quienes están cuestionados por este reparto y frente al gobierno también. Creo que la actual comisión, como quedó, no brinda garantías totales de esa independencia, pero vamos a ver en la práctica. Y yo sí quiero hablar aquí con toda frontalidad de quiénes va a depender esto en la próxima comisión de Pachacutic. Aquí, si uno analiza la integración de la comisión, si hay mayoría independiente del gobierno o si termina siendo esta comisión otro espacio más de alcahuetería al gobierno actual, dependerá de los asambleístas. ¿Por qué la responsabilidad de Pachacutic por la integración que hay entre esos dos asambleístas BIN, uno Pachacutic, otro del BIN? Los dos son de Pachacutic, como Jaime Olivo. Que podrían marcar la diferencia en votos en esa comisión de fiscalización. Ahora, pero la responsabilidad está en todos. El tema es que la comisión tiene que tratar, entre otros casos, por ejemplo, ahora, el pedido del juicio político contra la ministra de Gobierno y contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Pero lo que resta es en un contexto electoral, apenas meses para que terminen su periodo. Entonces, ¿podrá realmente la Asamblea sorprender a la ciudadanía con un trabajo real de fiscalización en lo que resta del tiempo? Yo espero que así sea. Me refería a los dos asambleístas del BIN, que en este caso son de Pachacutic, porque de eso va a depender cómo se dirime la mayoría, más allá de que yo espero que todos ahorita entendamos, no importa, incluso los asambleístas del gobierno, que en el momento que estamos con 1 millón de desempleados, con 30.000 muertos más de lo normal desde marzo hasta agosto de este año, en la peor crisis que han sufrido las familias ecuatorianas de lo que tenemos memoria, por lo menos en los últimos 20 años, entendamos que aquí no es momento de ponerse a blindar a un gobierno, sino de hacer justicia. Tampoco se trata aquí de perseguir a nadie, simplemente de que se aplique la ley. Y yo hago un llamado para que los nuevos integrantes de la Comisión de Fiscalización estén a la altura de lo que esperan las familias y ojalá sorprendan gratamente al país, porque aquí la principal ayuda que necesitan las familias para que llegue el internet y que los niños puedan estudiar, para que lleguen las medicinas, para que lleguen los créditos a los agricultores. Lo primerito es que nos dejen de robar la plata. Por un lado está esa comisión de fiscalización, pero cuando se ha querido investigar basta uno para que lo logren. Lo que denuncia Mendoza es muy grave, que el dinero que en teoría era para construir un hospital en una zona que necesita, la que fue devastada por el terremoto, terminó nada más y nada menos que en manos de asambleístas porque había que pagar cuotas políticas. Eso es lo que dice el exasambleísta. Este caso no puede morir en que ya hay 5 detenidos o ya renunciaron a sus puestos, porque aquí estamos hablando de vidas, de enfermos que no se atendieron porque siguen a la espera de un hospital. ¿Cómo debería la Asamblea, no solo la comisión, la Asamblea, los asambleístas, en lo que resta del tiempo, profundizar esta denuncia concreta? Si hay compra de votos hecha por el asambleísta o el exasambleísta Mendoza, o va a pesar el espíritu de cuerpo. Yo creo que debe avanzarse una investigación no solamente en el caso de Pedernales, porque aquí se ha denunciado reparto de hospitales en 22 de las 24 del país. Y aquí han jugado con la vida de los ecuatorianos. Y en el caso de Pedernales, a propósito, hay una urgencia en ese caso, que es recuperar la plata. Ahí hay casi 6 millones de dólares que están retenidos el día de hoy y que lo necesitan las familias de Pedernales para que se recupere ese dinero y se recupere la esperanza de que el hospital se construya después de que tanto se lo ha prometido. Pero aquí no puede haber ni blindaje, ni alcahuetería, ni espíritu de cuerpo. Tiene que investigarse no solo lo que denuncia Daniel Mendoza, no solo también lo que en parte está diciendo Eliseo Azuero, sino ir más allá, porque esto no solo ocurrió en Manabí.
Y por otro lado, a propósito de las elecciones, el mandato constitucional es que los asambleístas tienen que actuar con sentido nacional, pero eso ha resultado un saludo a la bandera. Ya estamos viendo que prevalecen estos intereses provinciales, en muchos casos personales, en la gran mayoría de asambleístas. Es la proliferación de movimientos provinciales la que facilitó, por cierto, el expresidente Correa a través del Código de la Democracia, lo que hace prevalecer en los asambleístas estos intereses provinciales sobre condiciones ideológicas y el sentido nacional. Yo creo que no está mal que un legislador represente y defienda su provincia. Esa es la lógica en todo el mundo. De hecho, si uno ve en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, también funciona así. Pero aquí no estamos hablando de intereses de provincia, porque aquí estamos hablando del interés del bolsillo, porque aquí lo menos que se ha hecho en este caso es defender el interés de las familias de Manabí. Aquí lo que se ha hecho es favorecer el interés de ganarse un billete, unos cuantos a costa de la salud y la vida de las familias manavitas que tanto han sufrido desde el terremoto, sobre todo, y que a partir de entonces la gran promesa en el epicentro de ese terremoto fue el hospital de Pedernales, torpedeado por los propios legisladores, algunos, no todos, y por su codicia. Ahora, es lo que se aplica en otros países también, marcando las diferencias, y es cierto que no hay modelo perfecto, pero de lo que hemos visto con la experiencia en nuestro país, y además, ya vea usted cuántos candidatos están en esa papeleta, justamente porque lo que quieren es intentar arrasar en votación, independientemente de quién pongan de candidato, no les interesa, pero poder llegar a una votación de asambleístas. Pensando en eso, ¿no se debería elegir a los asambleístas en una doble vuelta o en segunda vuelta para que la voluntad popular sea la que marque, digamos, un mandato frente al presidente que se elige también en segunda vuelta? Absolutamente de acuerdo. Yo felicito que haya procesos de unidad, por ejemplo, entre el Partido Social Cristiano y creo, ojalá se vean las tendencias, porque es lunático ir a una papeleta con 15, 16 binomios presidenciales, pero más grave todavía es tener más de esos 15 listas para la Asamblea. Porque al final del día el binomio presidencial se elige en la segunda vuelta. Ningún presidente va a ganar con 20%, porque al final va a haber un mano a mano donde uno tendrá la mitad más uno de los votos válidos. El problema es la Asamblea, donde si se elige en la primera vuelta, vamos a tener cuidado, un parlamento más fragmentado y peor que el actual en el próximo periodo. Y yo diría una gran tentación para que en el próximo periodo haya una asamblea constituyente o incluso una muerte cruzada si hay un escenario de ingobernabilidad. Y yo creo que al final del día, todos estos temas, así como cuando hablamos de seguridad social, de reforma laboral para permitir la contratación por horas, para que nuestros jóvenes sobre todo puedan tener un trabajo formal, requieren... Pero el temor a esa constituyente, incluso la que usted refiere, está justamente en los caciques provinciales que temen perder los puestos o los asambleístas que han llegado allá. Ya hemos visto lo que ha pasado sobre eso. Pero el planteamiento ahora de crear este bicameralismo para separar las funciones, la de legislación y la de control político, y darle a senadores nacionales, más bien en vez de asambleístas provinciales, esta facultad de nombrar a las autoridades o a las autoridades de control. ¿Les parece bien? ¿Cómo se está proponiendo ahora en el caso de que prospere justamente la consulta para que esa división se pueda dar? Justo se va a debatir este tema en la Asamblea. Yo creo que hay que generar una discusión sobre esto, pero me temo que no va a resolver los problemas de fondo. Multiplicar la Asamblea por 2 no va a ser la solución real. Yo en lo personal... Digamos, son menos asambleístas, pero lo que se propone es la división en cuanto a las facultades. Así es, así es. Me parece bien reducir el número de asambleístas, eso estoy totalmente de acuerdo. Con eso también en parte se limitan estos muñequeos que existen desde las provincias, que no benefician a las provincias, sino a los intereses políticos de ciertos dirigentes, pero yo en lo personal creo que aquí hay que ir a una nueva constitución que resuelva de fondo estos problemas. En parte lo que estamos hablando, en parte también una reforma electoral que requiere cambios a la Constitución para eliminar estos incentivos perversos que nos tienen con el mayor número de candidatos presidenciales en la historia moderna del Ecuador. Y esas son propuestas, observaciones de Héctor Yepes, asambleísta de CREO, acompañándonos hoy en contacto. Por haber estado con nosotros. Muchas gracias.